hemos vuelto de la pausa, ¿cierto? Siempre tan saludable y tan necesaria en este tipo de programas. Y tenemos a nuestro segundo invitado, ¿cierto? En el primer bloque tuvimos a Marcia Vallejo, ¿cierto? Abogado de la Unidad de Género, Equidad y Diversidad de la UMAC, de la dirección de la UMAC. Exacto. Bueno, hay un título bastante largo. Ahora sí. tenemos, y le damos las gracias por asistir, a don David Payán. Es pastor y presidente de la Confraternidad de Pastores de Punta Arenas en calidad de obispo. Lo dije bien, ¿cierto? Así es. Okay. Muchas gracias por su asistencia, pastor. Y bueno, este programa se trata, ¿cierto?, sobre el proceso constituyente, el acepto rechazo. Pero antes de eso, que yo quería preguntarle, usted pertenece, presidente de la Confraternidad de Pastores, significa que hay una organización detrás, ¿cierto? Sí. ¿Se nos puede explicar brevemente? Sí, la Confraternidad de Pastores es, como así decirlo, el colegio, ¿sí?, de los pastores, y también podría ser una asociación. Y esta es una entidad que aquí en Punta Arenas ya tiene alrededor de unos 30 años. ¿Ya? Y nosotros de alguna forma, al asociarnos, representamos al mundo evangélico frente a la sociedad, frente a las autoridades, que es una de las primeras fines de esta agrupación. Yeah. Después lo otro es mantenernos nosotros cohesionados, unidos, para poder conciliar de pronto tantas cosas y tantas ideas Claro. y tantas políticas que van suscitando día a día, y ese es como el fin, digamos. Sí, y me contaba en la pausa que ustedes estaban asociados a una asociación, organización de tipo nacional. Sí, a nivel nacional existe la CUPECH, que es la Coordinadora de Unidades Pastorales de Chile. Perfecto. Y específicamente con el tema de la región, porque en Santiago hay una o dos representaciones que son como demasiado fuertes y muy capitalinas, digamos. Ya, perfecto. Y entonces hace como 6 o 7 años tenemos una organización que es a nivel nacional, pero más regional. Más descentralizada. Más descentralizada. Perfecto. Y pastor, antes de entrar al tema de fondo, ¿cuántos pastores e iglesias acá en Punta Arenas uno podría decir que usted representa, o esta confraternidad? Bueno, la cantidad de congregaciones que existen acá en Punta Arenas es alrededor de 60. 60. Perfecto. Y la unidad de pastores, que somos nosotros, la asociación, está alrededor de los 35 pastores más o menos. Perfecto. O sea, es un amplio, digamos... Sí. Perfecto. Disculpa, sí. Hernán, buen día, don David. Sí. Muchas gracias por asistir también al programa. Y un poco antes de adentrarnos, digamos, a los temas como tal, su familia, ¿cómo viven las vacaciones aquí en Magallanes? ¿Salen de la región? ¿Recorren la región? ¿Cómo un poco esa dinámica, digamos, en el entendido, digamos, de el nombre del programa también? Vivimos el verano magallánico, pero rumbo a este plebiscito del 26 de abril de este año. Bueno, de diversas y muchas formas, porque hay, por ejemplo, familias de pastores que van hacia el norte. En el caso nuestro, este año nosotros nos quedamos aquí en enero y febrero, porque tuvimos que hacer otras actividades el año pasado en el mes de diciembre. Entonces optamos este año por quedarnos aquí. Vamos a tomar 2 o 3 días más, pero aquí en la región nomás. Se vive aquí el verano magallánico. Perfecto. Con alta luz de día. Una maravilla que es uno de los privilegios que tenemos. Sí, hay amigos que están en otros países, yo le mando fotografías, por ejemplo, 11 de la noche y todavía hay luz, están sorprendidos. No, sí, es una región maravillosa, sí, ¿cierto? Sí. Don David, pastor, bueno, de cara al plebiscito y de cara al proceso constituyente, ¿cierto? Hemos leído en noticias, ¿cierto?, en noticiarios nacionales, locales, que un sector, al parecer mayoritario, ¿cierto?, muchos pastores evangélicos han optado públicamente por la opción rechazo, que no quieren un proceso constituyente, sin perjuicio de que, dicen ellos, se puede modificar la Constitución, etcétera, etcétera, pero entrar a este proceso constituyente no les parece. Básicamente porque, por ejemplo, yo he leído que temas como la familia, ¿cierto?, que está consagrado en la Constitución, ¿cierto?, como un núcleo fundamental de la sociedad, el tema del aborto, ¿cierto?, el derecho a la vida, ¿cierto?, desde la concepción, en fin, la libertad de culto, que también está consagrada en la Constitución. Al hacer un proceso constituyente se parte de cero, o sea,
decir, ¿sabe? Esto hasta eso está en discusión. Sí. Desde ese punto de vista, si usted nos puede dar su opinión como representante de la confraternidad, ¿cuál es la posición que tienen ustedes, no sé, ahí usted me dirá? Bueno, en primer lugar yo quiero dejar bien en claro que nosotros como pastores y como antes de ser pastor, nosotros somos ciudadanos. Claro. Como ciudadanos de Chile, nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas las demandas sociales. Todas las demandas sociales nosotros de alguna manera apoyamos. Lo que no apoyamos es la violencia y la forma en que se produjo entre comillas, caos social con respecto a este descontento. Puede que algunos lo analicen psicológica, socialmente o sociológicamente y digan que es el resultado de muchos años, etcétera, etcétera. Pero en base a eso hay que hacer entonces una retrospección y a la vez una introspección en el sentido de decir qué hemos hecho, qué ha hecho la clase política durante 30 años. Claro. Entonces nosotros partimos desde esa base. No solamente de que se rompieron los vidrios, que se tomaron el metro, que incendiaron esto, no. Nosotros también partimos desde hace 30 años atrás. Entonces, cuando nosotros observamos esto, nosotros decimos, sí, claro, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, que Chile tiene muy bajas pensiones, muy baja jubilación, que una persona que termina su periodo laboral literalmente después queda casi como indigente. Entonces eso es absolutamente rechazable y es un tema que nosotros lo hemos venido conversando hace mucho tiempo y sobre todo aquí algunos que han seguido de alguna manera mis homilías. ¿Sí? Hace muchos años yo que vengo diciendo esta frase: alcalde, me da vergüenza como puntarenense que los ancianos de nuestra ciudad estén barriendo las plazas aquí en Punta Arenas. Claro. Ese fue una de las primeras frases que yo recuerdo haber dicho en la homilía de cuando hacemos el servicio de acción de gracias. Entonces nosotros, ahora viene este proceso. Estamos en este proceso, porque hoy día es el tema. Nosotros a nivel nacional y a nivel local hemos propuesto el rechazo. No me gusta el concepto de rechazo, lo claro. La palabra. Pero sí, vuelvo a decir, que hemos optado por ese camino porque nosotros creemos que nuestra Constitución, como lo dijo el presidente Lagos en el año 2005, ya es una Constitución democrática, porque cuando uno empieza a preguntar por qué razón debemos cambiar la Constitución, generalmente, o en principio, nos decían, no, es que de 1980. No, la Constitución no es de 1980. La Constitución fue ya reescrita o refundada. Y esto, la publicación oficial se hizo en el año 2005 por el presidente Lagos, y el presidente Lagos dijo frases muy, entre comillas, bonitas, y desde hoy día a lo mejor cuestionables, porque por ejemplo dijo: Chile entra a un tiempo de primavera. Después dijo: con esta Constitución nosotros abrazamos el espíritu de literalmente de los inicios de nuestra república, y después termina diciendo: esta es la Constitución que no nos divide, y estamos en el 2020 y estamos totalmente polarizados. Entonces yo hago la pregunta: ¿eso fue falacia? ¿Eso fue mediático? ¿Eso fue, no sé, una gran mentira? Entonces, ¿qué pasó? Yo me lo estoy cuestionando como ciudadano, no ni siquiera en el ámbito espiritual ni religioso, nada de eso, simplemente como ciudadano. ¿Qué pasó con esas palabras que quedaron ahí, que hoy día a lo mejor las podemos sacar y ponerlas en un bronce? Sí, bueno, efectivamente Ricardo Lagos señaló que casi textual: Chile por fin tiene una constitución democrática, y apeló al espíritu. Es que eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, ¿cierto? Y apeló al espíritu de las mujeres, los trabajadores, ¿cierto? Los obreros, en fin. Ahora, desde el punto de vista, digamos, normativo, ¿cierto? Esto de partir en blanco, ¿a usted le parece? Porque, insisto, porque es un tema que yo lo he escuchado en mucha gente, muchos cristianos, ¿cierto? Que dicen: mire, si hoy día tenemos una Constitución que nos asegura a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que establece la Constitución? Siguiendo un modelo occidental, ¿cierto? Cristiano occidental.
y esto al parecer, una nueva constitución está en cuestión, porque resulta que si se parte de cero, de una hoja en blanco, se puede establecer nuevamente, pero podría no establecerse o establecerse de una manera distinta. Correcto. ¿Hay preocupación en eso o eso, para ustedes eso hay que lucharlo? A ver, la preocupación es que, como cualquier persona, ¿sí? Hay preocupaciones e incertidumbre. A ver, yo no pasaría un cheque en blanco. Claro. No le pasaría ni a mi hijo un cheque en blanco. Entonces la pregunta es, ¿usted le pasaría un cheque en blanco a su hijo? Porque lo que estaríamos haciendo es eso, endosar. Lo otro, que yo veo esto más como un aprovechamiento político que una necesidad que tenga el país. Todas las demandas sociales pasan por leyes. Yo tengo aquí el listado, puedo nombrar las leyes, no tiene caso. Todas las demandas sociales pasan por leyes. La revolución social, entre comillas, o para mí un caos social, nace justamente por estas demandas sociales. De pronto aparece nueva constitución. No fue así al principio. Entonces me parece más un aprovechamiento político, porque, o sea, yo no estoy dispuesto personalmente como ciudadano de Chile a entregar una carta en blanco a personas, y lo voy a decir literalmente, a personas que no han tenido una formación cívica. Chile hace más de 50 años que no tiene educación cívica en los colegios. Yo tuve la bendición, porque mi papá fue enviado como pastor misionero a Argentina. Yo estudié parte de mi educación media en Argentina, y allá tú tomas educación cívica los 4 o los 5 años, depende cómo estén, en aquellos años eran 5 años de formación secundaria. Entonces tú tomas educación cívica, formación cívica, tú te aprendes de memoria literalmente cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. En Chile eso no existe. Que hay un buen paseo. Sí, la verdad que, bueno, un poco escuchando, ¿cierto?, su planteamiento, a mí me gustaría, digamos, como esto es un programa de opinión, ¿cierto? Sí, claro. Y de las diferencias también tenemos que ser capaces de construir. Primero, comentar o señalar que la Constitución, desde mi punto de vista, es un reflejo de la realidad. Entonces, si partió la del 80... avanzamos, evolucionamos un poco, llegó el 2005 donde se modificó, ¿cierto?, por Ricardo Lagos, porque son realidades distintas. O sea, Chile, el pueblo chileno, el pueblo indígena ha ido evolucionando en el tiempo. O sea, hoy día nuestra realidad social, la realidad de nuestros jóvenes, la realidad de nuestras mujeres, la realidad de los hombres, del trabajador, de la trabajadora, las condiciones de vida o de calidad de vida o de bienestar social han ido cambiando. Por lo tanto, si nosotros como seres humanos somos capaces o tenemos libre albedrío, ¿cierto?, de decidir, ¿por qué no hacerlo? Desde el sentido humano, si finalmente nosotros somos los afectados y también somos los que debemos ser capaces de decidir o de asumir estas responsabilidades, bien o mal, no lo sabemos, y lo han hecho quizás, y nosotros hemos evaluado esto también muy malo, como decía usted, ¿cierto?, en estos 30 años y quizás más, donde las cosas no se han hecho bien, efectivamente, pero asumir esta responsabilidad es parte de nuestras libertades como seres humanos, de decidir qué es lo que queremos y qué no, y qué cambiar y qué no. Me disculpa, ¿hay un llamado telefónico? Perfecto. Así que, excelente. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Hablamos? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Usted habla con Isidro Hernández. Yo siempre participo con ustedes y yo estoy ya más o menos 14 años trabajando, soy contador. ¿Ya? Y estoy trabajando en contra de la FP. Pero por ahora voy a plantear el caso del caballero que está ahí conversando con ustedes. Me sorprende que diga de que este problema que de la sociedad y todo lo que ha pasado, que apareció de repente que había que cambiar la Constitución. Caballero, por favor, ¿usted en qué mundo está?
si llevamos más de 30 años tratando de cambiar una constitución que fue hecho bajo dictadura, y todas las cosas que se hicieron bajo dictadura, sin digamos, una Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Todo lo que se hizo aquí, se cambió la educación, se cambiaron la salud, se cambió todo y se echó abajo. Usted habla de la educación cívica que hay en la Argentina. La educación cívica que había en Chile era mejor que el de la Argentina, pero en dictadura lo primero que se quitó fue la educación cívica, porque aquí en Chile lo que se ha querido los últimos 40 años, si es posible, si la gente pudiera ser analfabeta, lo harían para que así uno le pongan el dedo en la boca. Eso no puede ser, caballero. Se lo digo que está completamente equivocado. Y la Constitución, usted tiene la Constitución, privatizaron todo, privatizaron la salud, la educación, el agua y todas las cosas principales. No venga usted a decir aquí que esto apareció porque ahora la gente está cansada de tanto abuso y que salió a las calles a romper estas cosas. Nadie está de acuerdo que se salgan a romper las cosas, ni se mate gente, ni nada. Pero esto ya es el colmo. Si la gente aquí, ahora, perdone, me extiendo el anuncio de anoche del presidente. Yo no sé en qué mundo, qué es lo que quiere hacer este presidente, que la gente se agarre a balazo en la calle. ¿Cómo quiere darle más plata a la AFP? Si este proyecto que anoche anunció no va a pasar. No va a pasar, no es posible que quiera con la idea de seguirle dando plata a la AFP. Perdone, podría extenderme porque tengo bastante experiencia en el asunto. Tengo 81 años y estoy pleno en mis funciones. Así que bueno, y conozco cómo vino todo el golpe. Conozco todo. Yo trabajaba en ENAP. Antes del año 70 ya estaban trabajando para el golpe. Señor Hernández, y todas estas cosas que ha pasado, esto va a tener un mal fin, lamentablemente, para nuestro país, porque este presidente no quiere entenderlo, o sea, hace el tonto, y toda la gente que está apoyándolo, como la UDI, son gente que estuvieron para plantear esto y para hacer todo esto en dictadura. Agradecemos su opinión. Muchas gracias. David, ahí le fue interpelado. Bueno, como respuesta al señor Hernández, yo creo que la clase política de Chile se acomodó literalmente durante 30 años, porque tuvimos 30 años para hacer verdaderos cambios, verdaderas reformas, para cambiar, y de hecho se hicieron. En la Constitución ya está claro, la Constitución no es la Constitución de 1980, sino que es la Constitución del señor Lagos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estos 30 años, yo siempre pregunto, en estos 30 años nadie vio que nosotros, por ejemplo, somos uno de los países que gasta más dinero en los sueldos de los políticos. Entonces, ¿nadie vio esa desigualdad? Obvio que nadie la vio, o simplemente si la vieron se dejó pasar. Nadie, estas modificaciones, por ejemplo, de que nosotros, como contribuyentes, seamos los encargados, entre comillas, de elegir entre el fondo A, B, C y D, eso se hizo en democracia. Claro. Y yo siempre cuestioné ese tema. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Ahora usted tiene que escoger un fondo. ¿Pero por qué yo, si yo estoy pagándole a una administradora? Si yo le pago a un administrador, es para que tome las mejores decisiones. Es para que tome las mejores decisiones, no para que me tire la pelota y me diga, escoge tú el fondo en que quieres ganar menos o ganar más. Eso no me corresponde como ciudadano, no me corresponde como una persona que está pagando por unos servicios. Entonces, esas modificaciones se hicieron en estos 30 años. Democracia. En democracia. Entonces lo que yo digo, y perdón lo que voy a decir acá, lo que yo digo acá es que falta solamente ponerle el cascabel al gato, como decía mi abuelita. Ya. Solamente eso. Ahora, igual, como ya para ir concluyendo, don David, y agradecer, ¿cierto?, su participación en el programa. Usted es representante, ¿cierto?, de una religión aquí en Magallanes, ¿cierto?, a nivel nacional. ¿Qué opinan las personas, digamos, que asisten a su culto, que están, cómo ven este proceso constituyente? ¿Hay una percepción clara o una sensación, digamos, en relación a rechazar, a aprobar, o la gente se va a abstener? ¿Cómo ha visto un poco, digamos, la opinión desde la religión evangélica?
¿O a quiénes representa usted? Nosotros a nivel pastoral constantemente nosotros estamos estudiando estos temas. Ahora, nuestras congregaciones tienen la libertad de escoger, tienen la libertad de decidir. Nosotros no imponemos. Nosotros no imponemos. Ahora, cuando nosotros decimos, los pastores o los representantes de la iglesia evangélica se ponen de acuerdo para hacer o decir algo, eso no quiere decir que los que vienen de atrás van a hacer exactamente eso. Cada uno de ellos tiene una libertad. Perfecto. Y esa libertad es totalmente respetable, porque así ha trabajado la iglesia evangélica durante años. De pronto, hoy día lo que nosotros sí estamos es para que nuestra gente y para que nosotros mismos estemos mucho más presentes dentro del quehacer social y el quehacer político, porque vemos que lamentablemente se ha ido denigrando, porque ¿sabes qué? Yo creo que nuestra sociedad está raquítica en valores estos últimos años. Hemos perdido el respeto como sociedad. Nos vendieron la pomada, y así, perdón, probablemente no quiero ofender a nadie, pero nos vendieron la pomada con la tolerancia. La tolerancia no es un valor, la tolerancia es parte del respeto. Lo que nosotros perdimos es el respeto. Podemos ser muy tolerantes, pero somos totalmente falta de respeto, porque hoy día no se respeta la autoridad, no se respeta. Hoy día Carabineros, ¿qué? Y asimismo inversa, la institucionalidad y la autoridad no respeta a las personas, no se respeta a las mujeres. Estoy hablando de la sociedad. Exacto, por eso te digo, la sociedad es inverso, digamos. Si yo estoy hablando de la sociedad, y la sociedad no se divide por políticos y no políticos, o institucionales o no institucionales. Yo estoy hablando de la sociedad. La sociedad perdió un valor importante, que es el respeto, y el otro valor que perdimos como sociedad es la honestidad. Entonces, cuando, por ejemplo, yo leo en algunos tweets, cuando dicen algunas personas que están por el cambio de la Constitución, dicen esto: un cambio de la Constitución, literal, un cambio de la Constitución soluciona los problemas. Ellos mismos responden y dicen no. ¿Pero va a ser un país mejor? Sí, por favor. Un país mejor no depende de su constitución, depende de sus valores sociales, morales y espirituales. Sí, habíamos en un momento planteé, porque la palabra dignidad, ¿cierto?, se está usando mucho, que un país digno, que la dignidad sea costumbre, qué sé yo. Y yo planteaba que la dignidad, en la línea que usted dice, en la medida que nosotros le demos dignidad al otro, en nuestras relaciones personales, laborales, etcétera, en fin, creo que ahí tendríamos un Chile más digno, y no esperar que otros sean dignos, sino que parte de cada uno. Y ahí yo lo engarzo con los valores que usted dice, digamos, porque creo que la dignidad parte cuando nosotros tratamos dignamente al otro. Es que pasa por nuestros valores morales. Pasa por nuestros valores morales. Si el tema, por ejemplo, nosotros no podemos cuestionar la dignidad de la otra persona. Ella es digna, tú eres digno, él es digno porque somos seres humanos. Claro, por el solo hecho de ser humano. Por solo hecho de ser, nada más. Claro. Y eso nosotros desde nuestra perspectiva lo hemos estado exponiendo y viviendo durante toda nuestra historia. Porque a veces dicen, no, la iglesia evangélica, por ejemplo, discrimina. No, la iglesia evangélica, si tú vas a un templo evangélico, tú vas a encontrar de derecha, de izquierda, vas a encontrar de diferentes tipos de pensamiento, y todos nos juntamos para alabar a Dios. Eso es respeto, eso es dignidad. Tú eres digno de estar en el lugar. Entonces, la iglesia evangélica ha trabajado desde los tiempos de Jesús para que la mujer tenga dignidad, para que el niño tenga dignidad que le corresponde. Se ha trabajado en los tiempos. Sí, incluso a propósito de género, hay pastoras también, ¿sí?, de mujeres. Pero lógico, ¿cierto? Mi esposa es pastora. Pastora, claro, ¿cierto? O sea, desde ese punto de vista, digamos, no habría, entre comillas, problema, digamos. Es que nunca ha sido un problema. Nunca ha sido un problema. De pronto sí, en algunas interpretaciones. ¿Ya? Pero eso, vuelvo al punto, eso pasa por las personas y no pasa por la Biblia, o no pasa por la, entre comillas, filosofía del cristianismo. No. Lutero, por ejemplo. Él y su esposa fueron los primeros en abrir las escuelas para mujeres, porque en su época solamente tenían derecho a estudiar los varones. Claro, ahí hay un ejemplo clarísimo. Digamos, clarísimo. Entonces, la iglesia ha estado siempre trabajando durante todo este tiempo por esa dignidad que el ser humano se merece. Siempre. ¿Tenemos un llamado, parece? ¿No?
No tenemos llamado. Pastor, bueno, usted tiene otra pregunta. Todavía tenemos unos minutitos para conversar. No, yo creo que sería importante, digamos, un poco que entregaran el mensaje, digamos, en términos de sus representados, digamos, y la ciudadanía en general, que puedan o no estar de acuerdo con usted, eso, digamos, es cuestión de cada uno y en base a sus libertades, pero el mensaje, digamos, en el fondo final y de cómo vivir, digamos, este proceso de la mejor manera en términos de respetarnos mutuamente, ¿cierto? Y que el día 26 de abril efectivamente sea un proceso democrático, un acto político, cívico, de derechos, de respeto mutuo entre todos y todas en ese acto, digamos. Ya. Bueno, es un mensaje breve, Pastor, porque ya estamos yendo. Bueno, yo invito a todos los ciudadanos. Yo creo que votar el 26 es parte de nuestro deber, y yo hago un llamado a que todos participen y que cada uno en forma consciente pueda escoger la opción que sea que ya haya dispuesto en su elección, usando esa libertad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Pastor, por la... Agradecemos la presencia de don David. Sí, Vilma también, nos estamos oyendo este programa que ha sido re interesante. Mañana tenemos una constitución que Vilma quiere sortear. Mañana vamos a regalar esta constitución política para quienes en verano magallánico quieran leerla, quieran instruirse, ¿cierto?, tener más conocimiento. Mañana en el programa de 9 a 10 y media vamos a regalar para quienes anden cerca por aquí o llamen a la radio, puedan pasar a buscar la constitución. Bueno, muchas gracias por la sintonía, por escucharnos, por vernos. Ahí será hasta mañana, Dios mediante. Gracias a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó En Vacaciones rumbo al plebiscito